volumen del medio extracelular, ¿no? Esto que me dice me va a regular el agua que va a estar dentro y fuera de lo que serían los diferentes de las estructuras celulares, en el espacio intersticial y dentro del endovascular. Dice, también me eliminan el exceso de agua y de solutos y me ayudan a regular el equilibrio ácido-básico, me dice, excretando los residuos metabólicos. Ustedes recuerden de que habíamos dicho de que dentro de lo que era el ambiente intracelular se generaban diferentes tipos de reacciones metabólicas, ¿no? Para transformar estos macronutrientes que los iba a aportar, en este caso, los alimentos con la dieta, ¿no? Con la alimentación, para transformarlos en energía, para poder llevar adelante, me decía, estas funciones, ¿no? Que requería al realizar el organismo, ¿no? Me dice, pero vamos a decir, como cosa buena, estaba eso que se podían utilizar los macronutrientes y transformarlos en energía, pero lo malo, me decía, era de que cuando se utilizaban de esos macronutrientes las proteínas, porque ya no había más glucosa o no había más ATP para transformar en energía, me generaba, en este caso, residuos tóxicos. Esos residuos tóxicos se iban a transformar en hidrogeniones, ¿no? Y nosotros para poder medir esos hidrogeniones teníamos el pH. Me dice, si esos hidrogeniones se incrementan en cantidad, el pH se me va a ir disminuyendo el valor y porque se me va a volver un medio más ácido. Me dice, cuando sucede esto, el riñón empieza a filtrar la sangre y empieza a tratar de sacar esos hidrogeniones al exterior, ¿no? A través de la orina. Por eso me dice, me ayuda a regular el equilibrio ácido-básico y me va a excretar los residuos metabólicos. Y me regula la tensión arterial. ¿Por qué me dice que me regula la tensión arterial? Porque dijimos que, en este caso, lo que me está filtrando es la sangre. Y me decía, si volvemos a los componentes de la sangre, habíamos dicho que teníamos una porción líquida, que era el plasma, y solutos, ¿no? O, en este caso, elementos formes, que eran los glóbulos rojos, los glóbulos blancos y las plaquetas. Bien, cuando por alguna causa, como por ejemplo la ingesta excesiva de sodio, ¿no? Ese sodio va a agarrar, se va a absorber y va a quedar, en este caso, dentro de lo que sería el espacio endovascular, me va a traer agua a la endovascular y me va a aumentar la volemia. Entonces yo voy a tener un paciente con un proceso, vamos a decir, de sobrehidratación o una hipervolemia, y eso me va a determinar que el paciente tenga una hipertensión. Entonces me dice, ¿cómo se regula esto? Me dice, esto lo detecta el sistema nervioso central y hace que se libere una hormona que es la aldosterona, y la hormona aldosterona lo que hace es estimular el funcionamiento, en este caso renal, para filtrar mayor cantidad de agua y sacarla del endovascular y transformarlo en orina, para reducir en este caso esa volemia o ese volumen en exceso que hay dentro del endovascular, manteniendo la tensión arterial estable. Me dice, entonces, yo acá voy a tener lo que se dirían las glomerulopatías, ¿no? Me dice, ¿qué serían las glomerulopatías? Me dice, van a ser procesos patológicos que se van a desarrollar específicamente en el glomérulo. Me dice, pueden ser de dos tipos, primarios o secundarios, ¿no? Me dice, en este caso, van a estar determinando este proceso patológico algo, me dice, que esté afectando principalmente al riñón o que sea a causa de patologías, otras patologías que me estén dando un mal funcionamiento renal. Entonces me dice, las primarias, las glomerulopatías primarias, me dice, me van a afectar principalmente a los riñones, ¿no? Me dice, pueden ser un problema inmunológico, que lo que esté haciendo es que haya un deterioro vamos a decir, del funcionamiento específicamente del glomérulo, o me dice, puede ser por causa desconocida. Por eso me dice, como causa inmunológica o idiopática. Y las secundarias, me dice, me van a determinar de que ese riñón funcione de manera no normal o inadecuada, me dice, debido a otros tipos de procesos patológicos, como por ejemplo la enfermedad multisistémica, ¿no? Como por ejemplo, un paciente que se intoxicó, tuvo una intoxicación
medicamentosa, porque le estábamos pasando una alta cantidad, vamos a suponer, de quimioterápicos, porque el paciente tenía un tumor y de la única manera que nosotros íbamos a tratar ese tumor o ese cáncer va a ser con quimioterapia. Pero dijimos, este tipo de fármacos, me dice, me genera toxicidad, me dice, en lo que es en el hígado, porque eso me dice que es hepatotóxico, y en el riñón, por eso me dice es nefrotóxico. Entonces me dice, en este caso, esta disfunción del glomérulo, que va a ser el encargado de agarrar y absorber esa sangre que va a extravasarse, me dice que va a traer acá, en este caso, la sangre a este sitio que va a ser la nefrona, me dice, me lo va a ver alterado, me lo va a alterar, ¿no? Me dice, otra causa puede ser una alteración hereditaria, me dice, como por ejemplo la diabetes mellitus. Si el paciente es un paciente que ya tiene una diabetes mellitus diagnosticada, ¿no? Seguramente va a tener alteraciones en el funcionamiento renal. Ustedes cuando veamos trastornos endocrinológicos, vamos a ver en este caso cómo actúa la diabetes mellitus, vamos a ver que el paciente con diabetes va a tener diferentes complicaciones en otros aparatos y sistemas, entre ellos incluido el renal. O me dice, va a ser secundaria, supongamos, al lupus eritematoso sistémico, ¿no? Que va a ser también un problema específicamente de la sangre, se lo considera como un problema, en este caso, oncológico, ¿no? A nivel de la sangre. Me dice, en este caso, lo que me van a generar es la afectación de la estructura y la función del glomérulo, o sea, voy a ver que va a haber cambios estructurales o cambios funcionales del glomérulo, y me dice que en este caso la membrana se va a hacer permeable a proteínas y a células sanguíneas, ¿no? Esto que me dice, yo voy a tener toda la estructura de la nefrona que me dice que voy a agarrar y me va a absorber más cantidad, en este caso, de elementos que vienen en la sangre, porque yo voy a tener un problema específicamente en el glomérulo, un problema acá. En estos, que acuérdense que los glomérulos eran, en este caso, esta red de capilares sanguíneos que llegaban hasta dentro de la estructura, en este caso de la corteza renal, para poder ser filtrado. Entonces me dice, en este caso voy a tener una porosidad elevada en donde voy a tener mayor pérdida de componente de la sangre y no lo habitual. Bien, me dice en este caso, cuando yo tengo una glomerulopatía, me dice puedo tener en este caso un signo característico que va a ser o la hematuria, ¿no? Que va a ser dijimos que es la presencia de sangre en orina. Puedo tener proteinuria, que va a ser la presencia de proteínas en orina, y como consecuencia el edema, ¿no? ¿Por qué? Porque me dice, como ese riñón no me está cumpliendo con su función de filtrado, va a quedar acumulado agua, no solamente en el endovascular, sino en el intersticio. Entonces yo voy a empezar a ver que el paciente tiene edema. Esos edemas pueden ser edemas periorbitarios, ¿no? O sea, alrededor de los, vamos a decir, en los párpados, puede ser en la zona sacra, puede ser en los miembros inferiores o raramente en los miembros superiores, ¿no? Bien, entonces me dice que en este caso, la hematuria, como la proteinuria, o sea, la presencia de sangre y de proteínas en la orina, se va a ocasionar porque hay un daño en la membrana capilar del glomérulo. Me dice, la hematuria en este caso puede ser macroscópica o microscópica, o sea, yo la puedo visualizar mediante la observación, mediante esto de observar las características de la orina, las características macroscópicas de la orina, ¿no? O me dice, capaz que no veo ese tinte color rojo que puede llegar a tener la orina, pero cuando la mando al laboratorio, analizar o le hago una tira reactiva, ¿no? Multistick, me dice, el reactivo me va a estar indicando de que tengo presencia de eritrocitos en orina, ¿no? En donde va a estar marcando que tiene una hematuria
microscópicas en este caso. Me dice, la proteinuria va a ser un indicador de daño glomerular, ¿no? Y me dice que las pérdidas de las proteínas plasmáticas me van a dar lugar a la hipoalbuminemia, ¿no? Me dice, o sea, yo estoy diciendo, por esos capilares arteriales que están dentro de la unidad renal, me dice, voy a tener pérdidas de proteínas. Y, oh casualidad, que nosotros habíamos estudiado en lo que era la valoración nutricional, ¿no? Habíamos estudiado de que una de las proteínas de la sangre era la albúmina, ¿no? Esa albúmina, me dice, tenía dos funciones. Recuerdan que decíamos, una de las funciones era indicador nutricional, pero otra de las funciones que tenía era regulador oncótico. ¿Qué significaba esto? Que me mantenía los líquidos en sus espacios. El líquido, el plasma dentro del espacio endovascular, el líquido intracelular dentro de la célula y el líquido intersticial en el espacio intersticial. Pero cuando los niveles de la albúmina bajaban, porque hay pérdidas en este caso, porque ese glomérulo está teniendo algún defecto, me dice, yo voy a tener pérdida de esta proteína, voy a bajar los niveles de la albúmina y los líquidos se van a dispersar. Van a salir del espacio del endovascular y van a ir al intersticio, y van a salir de la célula y van a ir al intersticio, por eso yo voy a tener un paciente con un edema. ¿Mm? Bien. Entonces tenemos como primera patología de estas glomerulopatías, la glomerulonefritis. Acuérdense que habíamos dicho todo aquella palabra que terminara en itis hacía referencia a la inflamación. Acá fíjense que me está diciendo inflamación del glomérulo, ¿no? Fíjense que me dice, esta palabra significa inflamación de la membrana capilar glomerular. ¿Mm? Bien, me dice en este caso, la glomerulonefritis es a consecuencia de una enfermedad sistémica o una enfermedad glomerular primaria. Me dice, siendo la más conocida, la invasión de los estreptococos, ¿no? Por eso me dice, siendo la más común, la glomerulonefritis aguda post-estreptocócica. ¿Se acuerdan que habíamos visto que nosotros teníamos algunos, y más de una vez lo habíamos nombrado, de que sobre la piel íbamos a tener microorganismos, ¿no? Estos microorganismos mayormente son los estafilococos y los estreptococos. Pero los estreptococos lo vamos a encontrar en mayor, vamos a decir, en más colonias vamos a encontrar estreptococos en lo que sería las fauces, ¿no? O sea, la zona faríngea. Entonces me dice, muchas veces, cuando nosotros tenemos una faringitis, ¿no? O tenemos una amigdalitis, ¿qué puede llegar a pasar? De como toda esa zona está como más vasodilatada, este estreptococo tenga posibilidad de migrar hacia la sangre y llegar, me dice en este caso, no a la arteria, me dice no a la estructura cardíaca, sino a la estructura renal. Instalarse dentro de la estructura renal y generarme, me dice en este caso, este proceso de inflamación, que nosotros lo vamos a conocer como glomerulonefritis aguda post-estreptocócica, que me está indicando que este germen, el estreptococo, vino e invadió la zona. Me dice, ¿cuáles van a ser las manifestaciones clínicas de la glomerulonefritis? Me dice, va a tener un comienzo repentino con hematuria, proteinuria y retención de agua y sal. O sea, yo voy a tener un paciente que de la nada va a empezar a orinar con sangre, ¿no? Como acá en la figura, en la izquierda, no voy a tener hematuria. Me dice, voy a hacerle un multistick y voy a ver de que el reactivo me va a estar indicando de que tengo proteínas en sangre, en orina, perdón, y voy a ver que el paciente va a estar hipertenso, ¿no? Y a la vez dice va a tener, si tengo posibilidad de tener un catéter central, voy a ver de que va a tener una presión venosa central elevada, ¿no? Y voy a tener, en este caso, posibilidad de que el paciente tenga alguna presencia de edema, ¿no?
Bien. Dice, voy a tener también lo que es la hiperazoemia, ¿no? Que sería el aumento de la uremia. Dice, esto se va a dar recién entre los 10 y los 14 días después de iniciado el trastorno a nivel del glomérulo. Dice, voy a tener orina, en este caso color marrón o color Coca-Cola, como esta que está acá, casi en el medio de la pantalla, ¿no? Y me dice, debido a la retención del agua, ¿no? Y el aumento extracelular, voy a tener presencia de edemas, ¿no? Como en esta figura que está acá, en la figura móvil que está acá. Me dice, eso, lo que está haciendo ahí en este momento el operador, que puede ser el médico o el enfermero, es verificar, mediante lo que se llama el signo de Godet, si hay presencia de edemas en los miembros inferiores. Yo, en este caso, lo que hago es hacer una compresión con el dedo pulgar sobre el tejido, ¿no? Sobre, en este caso, la estructura ósea, me dice, y mantenerlo apretado aproximadamente 1 minuto. Me dice, después lo voy a soltar, y si me queda, te voy a tener dos posibilidades, que me persista el hundimiento en este caso, del tejido, o que vuelva a su posicionamiento normal en forma inmediata. O sea, que no me deje ningún tipo de, en este caso, de rasgo de retención de líquido. Entonces me dice, si vuelve inmediatamente a su posición normal es porque no hay edema. Pero ahora si me queda así ese tipo de hundimiento, como vamos viendo cuando saca el dedo, me dice es porque el paciente está con un edema. Me dice, en este caso, ¿en qué lugar puedo yo encontrar edemas? Como dijimos anteriormente, en parte de la cara. Puedo encontrar edema periorbitario, o sea, alrededor de los ojos, o sea, en la zona palpebral. Me dice, puedo encontrar, en este caso, edema postural. O sea, el edema postural mayormente va a ser cuando el paciente no se moviliza, ese paciente que está encamado, ese paciente que está en la cama y tiene pérdidas de los movimientos, ¿no? Entonces, vamos a ver que a medida que van pasando los días, van a ir presentando, en este caso, edema de los miembros tanto inferiores como superiores. Como yo hoy le decía, es raro los edemas de los miembros superiores, pero se presentan y mayormente tienen que ver con la postura, no con el tema de la inmovilización también. Bien, me dice, puedo tener edemas en las manos y en extremidades también superiores e inferiores. Me dice, el paciente va a presentar signos de cansancio, me dice anorexia, náuseas y vómitos y cefaleas. Y dice también puedo llegar a encontrar edemas, ¿no? En lo que sería la zona pulmonar, que nosotros lo vamos a encontrar, lo vamos a definir en este caso como infiltrados pulmonares. Los infiltrados pulmonares, me dice, como yo estoy teniendo en este caso mucha cantidad de agua en el endovascular y estoy teniendo pérdidas de la proteína, que sería la albúmina, que es el que me va a mantener regulado, y en su lugar ese agua va a ser de que, recuerden que en este caso los sacos alveolares, en este caso que van a ser componentes de los pulmones, iban a estar rodeados por capilares arteriales y venosos. Al tener esta posibilidad, dijimos, de salida del agua, del plasma, dentro de la arteria o de la vena hacia el espacio intersticial, ese agua se va a acumular dentro de los alvéolos y me va a generar después lo que va a ser o una neumonía o un edema agudo de pulmón, mayormente un edema agudo de pulmón. ¿Mm? Bien. Me dice, ¿cómo vamos a hacer el diagnóstico? Me dice, vamos a hacer primero cultivos de garganta o piel. ¿Por qué? Porque ¿se acuerdan que decía que podía estar determinada por la invasión de un estreptococo? Entonces yo tengo que ver si el paciente, o la paciente en este caso, tiene estreptococos y qué cantidad tiene en piel y en la zona de las fauces, ¿no? En la zona, en este caso, de la faringe y la zona posterior de la boca. Bien, dice, también se le va a hacer análisis de sangre, ¿no? En donde se van a buscar anticuerpos, en este caso antiestreptocóxicos, ¿no? Vamos a verificar la velocidad de sedimentación glomerular, o sea, eso se tiene que hacer mediante el laboratorio, el médico va a pedir esta prueba diagnóstica, se va a hacer una plaquita de abdomen,
se puede hacer una gamografía renal, una biopsia, se puede medir la urea en sangre, se puede medir la creatinina en sangre, se puede medir la creatinina en la orina, se puede hacer un aclaramiento de creatinina, que se acuerdan que cómo se hacía el aclaramiento de creatinina, decíamos, juntábamos orina de 24 horas y íbamos a cuantificar la cantidad de creatinina que había en la orina. Esto me iba a dar como indicio también el funcionamiento renal, si ese riñón está funcionando de forma adecuada o no, y mayormente se utiliza cuando nosotros estamos tratando a un paciente con un antibiótico, me dice, de cuarta generación, como sería la anfotericina, que sería un antibiótico muy, pero muy fuerte, o me dice, en este caso, quimioterápicos, ¿no? O el paciente que yo le tenga que por ahí pueda llegar a ser una toxicidad a alguna sustancia de contraste que yo tenga que hacer estudios repetitivos al paciente, ¿no? Me dice, vamos a medir los electrolitos séricos, o sea, todos esos electrolitos, dijimos sodio, potasio, magnesio, cloro, ¿no? Posiblemente el riñón pueda, en este caso, sacar, y vamos a analizar la orina. Me dice, ¿cuál va a ser el tratamiento farmacológico para la glomerulonefritis? La toma de antibióticos, ¿no? La antibiótico-terapia, ya puede ser vía oral o vía endovenosa, ¿no? Me dice, pero en este caso, no cualquier tipo de antibiótico, sino aquel que me elimine el estreptococo, ¿no? Me dice, en este caso, no solamente que me elimine el estreptococo, sino que también a la vez no me genere nefrotoxicidad. Porque si yo le voy a dar un antibiótico que me va a eliminar el germen, pero a la vez me va a seguir generando daño al riñón, no me va a convenir, me dice. ¿Por qué? Porque yo voy a seguir haciendo de que ese riñón se siga deteriorando. Me dice, también se puede dar inmunosupresores agresivos, ¿no? Que me dice que estos me van a disminuir el riesgo de enfermedad terminal y el riesgo de fracaso renal, ¿no? Como por ejemplo la prednisona, que es un glucocorticoide. Dice, la prednisona se va a dar en dosis alta y también podemos dar ciclofosfamida y azotioprina. Dice, otro fármaco que les podemos dar para el tratamiento son los inhibidores de la enzima convertidora a angiotensina, que dice que estos inhibidores de esta enzima me dice lo que me van a generar es que que se disminuya la proteinuria, ¿no? También se le va a dar AINES, los AINES son los antiinflamatorios no esteroides, como por ejemplo el ibuprofeno, ¿no? Y me dice que esto me va a disminuir la presencia de proteínas en orina, pero me va a aumentar, en este caso, la retención de sal y de agua. Y otro tipo de tratamiento farmacológico que se le puede dar al paciente sería la toma de antihipertensivos. ¿Por qué me dice? Porque el paciente va a estar hipertenso. Ustedes van a ver que el paciente tiene una patología, sea cual fuese, a nivel renal, el paciente inmediatamente, su primer signo característico va a ser la hipertensión. De hecho, cuando el paciente, supongamos, nosotros le tomamos la tensión arterial y el paciente está hipertenso, le preguntamos si es en este caso hipertenso o si es un paciente renal. Porque puede llegar a ser o que sea un problema netamente del aparato cardiovascular o un problema en el mal funcionamiento de su riñón. Continuando con el tratamiento, dice, otra fase del tratamiento sería el reposo, la reducción de la ingesta de líquidos y de la ingesta de sal, y la plasmaféresis. La plasmaféresis es como, en este caso también, la hemodiálisis, en donde lo que se intenta es sacar, vamos a decir, en este caso, solamente agua, y no sacar todos los componentes como haría el riñón. Si nosotros no podemos, en este caso, resolver la glomerulonefritis, esta inflamación del glomérulo, puede llegar a ser de que se convierta en una insuficiencia renal, ¿no? En donde ya el riñón deja de cumplir con su función, ¿no? Esto que me dice, deja de, en este caso, estar activo como debería de estarlo,
¿no? Y me dice, va a ser la insuficiencia renal, va a ser aquella enfermedad donde los riñones no son capaces, me dice, de eliminar de la sangre los metabolitos acumulados, ¿no? En este caso, ocasionando los desequilibrios tanto hídricos, los desequilibrios electrolíticos y los desequilibrios ácido-básicos. Me dice que la insuficiencia renal puede ser aguda o crónica. Acuérdense la diferencia entre agudo y crónico. Lo agudo es desde que comienza el proceso patológico hasta los 3 meses, y lo crónico sería desde que comienza la sintomatología hasta un tiempo muy prolongado que pase los 3 meses. Puede ser 6 meses, puede ser 1 año, puede ser 10 años, puede ser toda la vida. Bien, me dice que el proceso agudo dice, va a tener un comienzo brusco, pero se puede revertir, ¿no? Si yo agarro, detecto que el paciente empieza con, supongamos, una oliguria y está hipertenso, y agarro y le hago todo, le analizo la orina, voy a ver de que, en este caso, lo que va a tener es todos estos desechos que tiene que eliminar de la sangre disminuidos, porque no me está filtrando bien, o los puedes tener incrementados, y voy a controlar también en la sangre. Me dice, si los tengo incrementados en sangre, no voy a poder, va a ser un indicativo de que no me está funcionando, pero si yo intervengo, ¿no?, a una terapia adecuada en forma inmediata, puede ser de que se revierta esta situación. En cambio, me dice, la insuficiencia renal crónica, eso es aquel proceso patológico en donde viene desarrollándose con el tiempo, me dice, en forma lenta, en forma insidiosa, o sea que me está generando daño, pero no me está presentando síntomas. Entonces, cuando aparece un síntoma o cuando aparece la primera sintomatología, yo ya no puedo hacer mucho con ese riñón. En cambio, la aguda sí, me dice, yo puedo intervenir y puedo salvar ese riñón y puedo hacer que vuelva a funcionar de manera adecuada. Pero en la crónica no. En la crónica, ¿por qué? Porque cuando yo intervine, porque dio su primera sintomatología, me dice, ese riñón ya está dañado. Ya tiene un daño que va a ser irreversible. Dice, tanto la insuficiencia renal aguda como la crónica, me dice, se van a caracterizar por el aumento de la uremia, ¿no? Por eso me dice que va a tener hiperazoemia, ¿no? Me dice que iba a estar dado por este aumento de estos residuos nitrogenados. Y entonces me dice, ¿cuáles van a ser las características que me va a dar la insuficiencia renal aguda? Me dice, primero voy a tener una disfunción rápida, ¿no?, del riñón. O sea, no voy a ver inmediatamente que voy a notar de que ese riñón no está cumpliendo con su función de manera adecuada. Voy a tener aumento de la uremia y voy a tener desequilibrios hidroelectrolíticos. Me dice, ¿qué lo puede causar a la insuficiencia renal aguda? Dice, la isquemia, o sea que esa arteria renal que tiene que llegar a perfundir ese riñón, me dice, para oxigenarlo, para llevarle los nutrientes, no, por alguna causa, en este caso, esté obstruida, ¿no? Se haya hecho una arteriosclerosis, en este caso no coronaria, sino una arteriosclerosis renal, de la arteria renal, y me esté haciendo de que se perfunda menos ese órgano. Entonces, me dice, me puede dar una insuficiencia renal aguda. Me dice, o puede estar causada por nefrotoxinas, o sea, que ingrese algún microorganismo o algún elemento que me esté generando toxicidad en ese riñón. Entonces, me esté determinando que ese riñón no funcione de manera adecuada. Me dice, ¿cómo se va a clasificar la insuficiencia renal aguda? Me dice, en prerrenal, intrínseca y posrenal. Entonces me dice, ¿qué lo caracteriza a cada una de ellas? Me dice, la insuficiencia renal aguda, me dice, prerrenal, va a estar dada por hipoperfusión. Esto que decíamos, yo tengo una obstrucción de la arteria renal y no me está perfundiendo
ese tejido de manera adecuada, no le está entregando oxígeno de manera adecuada y no le está entregando los nutrientes necesarios. Más allá de que yo sé de que ese riñón tiene otra función de filtrado de la sangre, pero a sus células, a las propias células del riñón, no le está llegando ni alimento ni oxígeno. Entonces, me dice, hay un sufrimiento de esa célula y me dice, si progresa voy a tener un infarto renal. Me dice, pero en este caso me dice, hay lesión, hay isquemia, hay sufrimiento del tejido, ¿no? Y me deja de funcionar. Me dice, eso me va a provocar la insuficiencia renal aguda. La insuficiencia renal aguda intrínseca, me dice, está debida directamente a un daño del tejido, ¿no? O sea, hubo algo, supongamos, ingresó, en este caso, este estreptococo hizo que haya un proceso inflamatorio y ese proceso inflamatorio después me dio vamos a decir, un tejido cicatrizal que lo que hizo es que ese tejido pierda la función de filtrado, ¿no? Y me dé, en este caso, una insuficiencia renal aguda que se denomina intrínseca. Y me dice, y la posrenal, dice, va a estar dada por la obstrucción del tracto urinario, que me va a causar daño renal. Como por ejemplo, ¿qué me causaba obstrucción del tracto urinario? Que habíamos visto en la clase anterior. Los cálculos. ¿Se acuerdan que nosotros en el desarrollo de los cálculos, me decía, podían generarse en la zona de la vejiga, en la zona del uréter, en la zona de la pelvis renal, o dentro de lo que sería la estructura propiamente del riñón? Me dice, en este caso, me va a generar obstrucción, ya sea que si se genera en la estructura renal o en el uréter. Me dice, esa obstrucción va a generar un acúmulo de orina dentro de un espacio en el cual no tendría que estar y me puede generar eso, me dice, una insuficiencia renal aguda. Me dice, ¿qué tipo? Postrenal. Me dice, porque ya pasó vamos a decir, está más allá de la función que desarrolla el propio riñón. Dice, ¿cómo se va a desarrollar la insuficiencia renal? Me dice, va a tener 3 fases. Una fase de inicio, una fase de mantenimiento y una fase de recuperación. Me dice, la fase de inicio, que es cuando comienza la enfermedad, la parte de mantenimiento, en este caso la fase de mantenimiento, que va a ser toda esa fase en donde va a haber todo un desequilibrio en el paciente, en donde nosotros vamos a tener que tratar de revertirlo, y una fase de recuperación en donde el riñón empieza a recuperarse y empieza a cumplir con su función de filtrado como cuando no estaba enfermo. Entonces me dice, la fase de inicio va a durar de horas a días. Va a ser la etapa más aguda del paciente, donde el paciente empieza a tener las primeras sintomatologías de que está pasando algo en su riñón y va a tener toda una serie de descompensación, ¿no? Dice, en este caso se va a iniciar con un factor desencadenante como por ejemplo la hemorragia y acaba cuando se produce el daño tubular. Puede ya ser que tenga una fase asintomática. Me dice, ¿por qué? Porque no va a presentar otra sintomatología que la hemorragia y a veces tampoco presenta hemorragia. Me dice, la fase de mantenimiento va a ser aquella que va a estar dada por la caída significativa de la filtración glomerular. ¿Vieron cuál era la filtración, el valor de la filtración glomerular? Decía que el valor de la filtración glomerular era del 1% de la cantidad de sangre que, me dice, pasa por 24 horas dentro de esos riñones. ¿Cuál es esa cantidad de sangre? 180 litros por día, me decía. O sea, me decía que por dentro de la estructura del riñón, por día iban a pasar 180 litros de sangre, pero solamente el 1% se iba a transformar en orina. Por eso nosotros decimos que un volumen normal de orina es de 1.8 litros, o sea, casi 2 litros de orina tiene que producir normalmente ese riñón. Eso, si el riñón me fabrica ese 1.8, estaría filtrando el 100%. Cuando empieza a bajar esa producción de orina, baja la tasa de filtrado glomerular, ¿no? No va a ser lo mismo que ese riñón me filtra el 100%
que me filtra al 50% o al 25%. ¿Por qué? Porque voy a tener menos volúmenes de orina, voy a tener menos excreción de estos elementos que tiene que excretar, se tienen que excretar a partir de la orina, ¿no? Y voy a tener mayor concentración de esta sustancia de desecho dentro del organismo, lo que me van a causar diferentes tipos de reacciones metabólicas o toxicidad metabólica. Como por ejemplo me dice, voy a tener un paciente con oliguria, falta de eliminación de estos residuos del metabolismo, falta de eliminación de agua, falta de eliminación de electrolitos y falta de eliminación de ácidos del cuerpo. Entonces me dice, me vuelvo a repetir, me aparece la hiperosaemia, que sería el aumento de la uremia, voy a tener retención de líquidos, voy a tener desequilibrios electrolíticos, voy a tener acidosis metabólica, voy a tener, me dice, un paciente con edema, que me dice, esos edemas me van a aumentar el riesgo de hacer una insuficiencia cardíaca o un edema agudo de pulmón, como vimos en la imagen anterior, esta fue cuando los líquidos no podían estar dentro de su espacio. Voy a tener un aumento del potasio en sangre, me dice, voy a tener anemia por supresión de la eritropoyetina. Dice, voy a tener hipertensión, confusión mental, desorientación, agitación o letargia, convulsiones, coma, anorexia, náuseas, vómitos, ruidos intestinales disminuidos o ausentes y síndrome urémico. Fíjense en todas las sintomatologías que puede llegar a presentar el paciente, me dice, debido a las complicaciones que va a dar esa falta de filtrado glomerular de forma adecuada, ¿no? Porque ese glomérulo está, en este caso, con un proceso inflamatorio o está con un proceso de destrucción o obstrucción, destrucción de su estructura o obstrucción, en este caso, de, vamos a decir, la evacuación de estos líquidos, de esta orina que está generando, ¿no? Y me dice, la fase de recuperación, como me lo dice la palabra, va a ser el proceso de reparación y de regeneración celular de los túbulos y una vuelta gradual del filtrado glomerular a niveles normales. O sea, en la fase aguda, por ahí podía llegar a tener, me dice, en la fase de inicio, puede llegar a ser de que el filtrado glomerular puede estar levemente disminuido. En vez de estar filtrando el 100%, me esté filtrando el 90%. En la fase de mantenimiento va a bajar. Me dice, va a bajar, me dice, esa tasa de filtrado glomerular, por ahí me está fabricando el 50% de la orina que me tiene que fabricar, o el 30% o el 25%, me dice. Y en la fase de recuperación, todo esto vuelve a revertirse y el riñón empieza a filtrar a aquella proporción que tiene que ser. O sea, si estaba filtrando el 25, va a volver al 50 o a volver al 100%. Y así sucesivamente. Si estaba filtrando en la fase de mantenimiento el 50%, va a volver al 100%. O sea, siempre en la fase de recuperación se va a tratar de volver a la máxima tasa de filtrado glomerular. Puede llegar a ser que en la fase de recuperación el paciente queda con algún tipo de deterioro, sí, porque va a depender del daño que se haya generado en la estructura del riñón, ¿no? Esto, si el riñón se ve afectado, toda su estructura, obviamente que no va a recuperar esa tasa de filtrado glomerular al 100%. Por ahí va a ser menor, pero me dice, en este caso, me dice, después se va a tener que readecuar, ¿no? Vamos a decir, ese cuerpo y el tratamiento que se le va a hacer al paciente, vamos a decir, durante toda esa etapa posterior, ¿no? Debido a que no se recuperó en forma acorde o al 100% esa tasa de filtrado glomerular. Dice, la mejora se puede dar de 5 a 25 días, ¿no? A partir de iniciada la fase de recuperación. Me dice, hasta el año. ¿Cómo se hace el diagnóstico en este caso? También me dice, como dijimos anteriormente, con análisis de orina, vamos a medir la creatinina solamente
no solamente sérica, sino también en orina. Me dice, vamos a medir la urea plasmática, los electrolitos séricos, vamos a pedir gasometría arterial para ver los gases en sangre, vamos a pedir hematocrito, se le va a hacer al paciente una ecografía renal, una tomografía y biopsia renal para evidenciar si hay daño o no hay daño en esa estructura renal. En cuanto al tratamiento, me dice, se van a utilizar líquidos y expansores de volumen a demanda, o sea, según las necesidades del paciente. La dopamina, recuerdan que era, en este caso, una sustancia inotrópica o un fármaco inotrópico que lo que generaba era, vamos a decir, la vasodilatación, ¿no? En este caso, ¿para qué se utiliza? Me dice, se utiliza en dosis bajas porque va a tener una función diurética. Ustedes van a ver que un paciente que no tiene problemas hemodinámicos y está, en este caso, con un goteo de dopamina a dosis baja, supongamos a 7 mililitros por hora, puede llegar a ser de que sea un paciente que está teniendo una problemática renal y en este caso este fármaco está actuando como diurético. Me dice, otra parte del tratamiento van a ser la administración de diuréticos de asa, como por ejemplo la furosemida o el manitol, que en donde van a actuar en la asa descendente del asa de Henle. Y volvemos a la estructura de la nefrona. Teníamos glomérulo, cápsula de Bowman, túbulo contorneado proximal, y después teníamos el asa de Henle. El asa de Henle estaba compuesto por una rama descendente y una rama ascendente. En la rama descendente se generaba, en este caso, la reabsorción de todos los componentes de la sangre y se empezaba a generar la orina. Entonces me dice, ahí es en donde, o en el túbulo contorneado proximal, es en donde tiene que estar haciendo efecto, en este caso sí o sí, el diurético. Me dice, ¿por qué? Porque me dice, tiene que hacer de que esa nefrona filtre de manera adecuada y me saque agua y me saque todos los electrolitos y me saque todas esas sustancias tóxicas que están en la sangre. No es como aquellos que necesitábamos pasarle al paciente con cardiopatía, que me tenía que sacar nada más que agua. No, acá me tiene que sacar todo. Bien, me dice, vamos a dar inhibidores ECA o antihipertensivos para tratar de controlar la tensión arterial. Vamos a interrumpir los fármacos que sean nefrotóxicos, esto que decíamos, dando quimioterapia, bueno, se tendrá que suspender la quimioterapia. Si le estamos dando sustancia de contraste, se tiene que suspender la sustancia de contraste. Si le estamos dando antibiótico de cuarta generación, se suspenderán los antibióticos de cuarta generación. Se verá cómo en este caso, se los suplanta, ¿no? Bien, se van a evitar los AINES, se van a evitar los antibióticos aminoglucósidos, ¿no? Y en caso que tenga hiperpotasemia, se le va a administrar cloruro de calcio, bicarbonato, insulina y glucosa para, en este caso, derivar, en este caso, el potasio adentro de la célula nuevamente. Se va a hacer control de líquidos, o sea que el paciente no va a poder consumir líquidos, va a estar con una ingesta reducida vía oral. Si el paciente tiene un plan hídrico, el plan hídrico va a estar a un goteo mínimo, como a 7 gotas por minuto o a 21 mililitros por hora o a 21 microgotas por minuto, ¿no? Me dice, vamos a tener que darle una nutrición hipoproteica, porque yo lo que tengo que darle es muchos nutrientes en pocas cantidades. Por eso me dice una nutrición hipoproteica, o sea, baja en proteínas, pero en este caso se va a incrementar los hidratos de carbono. ¿Por qué? Porque me dice, el hidrato de carbono se iba a transformar en glucosa y se iba a transformar en ATP y eso no me generaba sustancia de desecho. En cambio, las proteínas, sí, me dice, me genera sustancias tóxicas cuando la célula las va a utilizar. Entonces, por eso me dice, tengo que hacer una dieta hipoproteica, pero en este caso, hipercalórica.
¿no? Con muchos contenidos de hidratos de carbono. Se puede utilizar la nutrición parenteral, me dice en este caso, y en el caso que sea necesario, realizar la diálisis. La diálisis, ¿cómo se puede realizar? Me dice, de dos maneras, lo que es la hemodiálisis y la diálisis peritoneal. La hemodiálisis se va a hacer siempre dentro de una institución, cuando el paciente está internado en la fase aguda, ¿no? Es en esa en esa fase de inicio de mantenimiento, en donde el paciente tiene que ser sometido a filtrarle la sangre porque su riñón no se la está filtrando. Me dice, ¿cómo se va a hacer esta hemodiálisis? Por intermedio de un catéter central, un catéter que va a estar ubicado en un gran vaso. Me dice, ese catéter, que tiene un nombre que se llama Cook, ¿no? C-O-O-K, Cook, me dice, va a tener la particularidad de tener doble lumen, o sea, va a ser dos catéteres en uno. Y van a ver de que ese catéter va a tener sus conectores de dos colores, uno rojo y uno azul, en donde se va a conectar la máquina de diálisis. Me dice, por el lado azul, por el lumen azul, va a venir la sangre del cuerpo del paciente a la máquina en este caso, hemodiálisis. La máquina de hemodiálisis va a filtrar la sangre y la va a volver a incorporar por el catéter rojo, ¿no? Por el lumen rojo. Entonces ya va a ser una sangre más limpia, con menos cantidad de desecho. Me dice, otra posibilidad de hacer la hemodiálisis va a ser en lo que serían las fístulas arteriovenosas, como esta que están acá. Ahora vamos a ver igual un videíto. Yo veo que el paciente tiene en alguna extremidad superior, ya sea en el brazo derecho o en el brazo izquierdo, como esta montañita que vemos acá, y nosotros cuando la palpamos es como que da corriente, así tienen como un movimiento, como que lo asimilo o lo ejemplifico como si fuese una descarga eléctrica. Bueno, a eso va a llamar shunt o fístula arteriovenosa, en donde se une una arteria con una vena y va a servir nada más que para pinchar para poder hacer la hemodiálisis. O sea, cuando yo tengo un paciente con esta característica en el brazo, yo en ese brazo no le puedo tomar la presión y no le puedo poner un suero, porque va a ser exclusivamente para su hemodiálisis. Igual esto, las enfermeras de la unidad renal siempre lo educan al paciente con esto y le dicen al paciente que cada vez que vaya a hacerse atender, siempre manifieste que tiene una fístula arteriovenosa para que no le saquen sangre ni le tomen la presión de ese lugar porque puede afectar el funcionamiento de la fístula. Bien, y otro método sería la diálisis peritoneal. La diálisis peritoneal, vamos a ver en otro videito, que ustedes seguramente ya lo vieron también de la clase anterior, en donde me dice, por medio de un catéter, que va a tener un solo lumen, que va a tener una sola vía, que se va a implantar en el peritoneo, o sea, en la zona de la panza, en el abdomen del paciente, en donde el paciente va a tener una bolsa con agua, con sales, la cual va a hacer que se introduzca dentro del peritoneo, dentro de la pancita del paciente, y eso por diferencia de presiones y de concentraciones de soluciones, va a haber un intercambio entre el cuerpo y esa solución de todas estas sustancias tóxicas y después el paciente por ese mismo dispositivo la va a poder drenar a una bolsa de acogida de este líquido como si fuese la bolsa de la orina, ¿no? Bien. Me dice, ¿cuál va a ser la asistencia que nosotros tenemos que darle al paciente antes de que se haga la diálisis o antes que ya sea la diálisis peritoneal o la hemodiálisis? Dice, vamos a controlar los signos vitales, vamos a registrar el peso, la enfermera de nefro van a ver que lo pesa todos los días el paciente. ¿Por qué? Porque si el paciente aumentó 500 gramos
o aumentó 2 kilos, esos 500 gramos o esos 2 kilos son por retención de agua. Y eso va a ser el parámetro de la cantidad de agua que después hay que sacarle con la hemofiltración o con la diálisis peritoneal. Dice, vamos a explorar el acceso vascular, ¿no? En busca de un latido palpable o una vibración o un soplo audible para valorar signos de inflamación. O sea, vamos a agarrar y vamos a valorar el catéter de entrada que tiene el paciente para ver si está en condiciones o no. O sea, siempre, eso lo tengo que ver, es como controlar la vía periférica o controlar una vía central. En este caso, el trabajo del enfermero, es responsabilidad del enfermero. Y le vamos a avisar a todo el personal, esto que decíamos recién, que se abstenga de utilizar esa extremidad, ¿no? En la cual va a tener el acceso vascular. ¿Por qué? Porque si no lo puede dañar. Dice, vamos a controlar en este caso, después de haberle hecho la diálisis al paciente, cuando el paciente vuelve o cuando se le terminó de hacer la diálisis dentro del servicio, dice, vamos a controlar y registrar las constantes vitales, vamos a controlar el peso, vamos a controlar el sitio de punción, el sitio donde está el catéter. Dice, vamos a controlar entre las sesiones de la diálisis los valores séricos de la urea, la creatinina, los electrolitos y el hematocrito. Dice, vamos a vigilar la aparición del síndrome de desequilibrio de la diálisis, que incluye cefalea, náuseas y vómitos, descenso del nivel de conciencia e hipertensión. Todo eso puede aparecer producto de vamos a decir, de que se le sacó rápidamente una cierta cantidad de volumen de agua, ¿no? Vamos a valorar el sangrado, dice, en el lugar de acceso vascular o en cualquier otro punto. Y dice si dice, durante la diálisis se hace una transfusión de sangre, dice, vigilar si no hay ningún signo de shock anafiláctico, ¿no? Para ver si no hizo reacción a esa sangre que se le transfundió. Me dice, como por ejemplo, escalofrío, fiebre, disnea, dolor en el pecho, dolor en la espalda o en los brazos, urticaria o prurito. Dice, vamos a proporcionarle también apoyo psicológico y vamos a escucharlo activamente al paciente y vamos a derivar a otros profesionales en caso que sea necesario. Bueno, ahora sí, vamos a mirar estos dos videitos cortitos. Esperen de que me tome el YouTube.
Esperen, ya va a arrancar. Vale, vamos a revisar que los parámetros del tratamiento que están pautados están bien en la máquina. El flujo sanguíneo era a 250, el flujo de baño a 700 y en la conductividad a 140 o 14. Entonces vemos que no están configurados. 140, la temperatura 36 y el flujo de baño hemos dicho que a 700. Nos deja o 500 o 800, lo ponemos a 800 y confirmamos. Ahora le voy a preguntar a mi paciente cuánto ha pesado. Y ha pesado 88,400. Y su peso de salida del anteayer era 85,100. Su peso seco es de 86. Pero no está actualizado porque se pide los 85,100 y va bien. No tiene ni calambre, ni se potencia, ni se maltea, ni nada. Entonces ahora mismo lo que le vamos a quitar. La máquina ya está purgada y aquí tenemos el acceso venoso, en este caso una cíclica. Vemos que presenta neurisma, ¿vale? Es una dilatación de la vena, del vaso. Y aquí, si os dais cuenta, tenemos la cicatriz de la anastomosis. La anastomosis es la unión de la arteria y la vena, y porque necesitamos un flujo arterial para poder extraer bastante sangre a mucha velocidad. Por eso se hace la anastomosis, la unión de arteria y vena. Pero recordad que siempre pinchamos, lo que pinchamos es vena. Aunque hablamos de vena y arteria, siempre es vena. Lo que pasa es que la rama arterial, que es la que chupa, por así decirlo, es la que está más cerca de la anastomosis, porque tiene mayor fuerza, y el extremo venoso es el que devuelve la sangre al paciente ya una vez realizado. ¿Vale? Pero siempre es vena. Le ponemos el compresor. Mi compañera ya lo ha desinfectado antes que yo y ya está seco. Y ahora procedo a la punción. Se puede realizar arteria, que ya digo siempre es vena, arteria y vena hacia arriba, pero es mejor que la arteria se pinche hacia abajo, ¿vale? Así. ¿Para qué? Porque como la sangre me viene hacia arriba, va a provocar menos rozamiento y por lo tanto va a ser mejor para prevenir que haga un aneurisma mayor. ¿Vale? Vamos a pensar. Te traigo. ¿Qué tal? Sujetamos. Y le hago una corbata porque así si mueve el brazo y tal, aseguro que la aguja no se salga. Ahora vamos a la vena. En diálisis pinchamos con el biset hacia abajo para provocar menos daño. ¿Vale? Porque si pinchamos hacia arriba podemos atravesar más fácilmente. Entonces, aunque para toda función venosa es hacia arriba, el diálisis hacia abajo. Palpo siempre anchura de la aneurisma o del vaso, porque no siempre tenemos que tener aneurisma, lo suyo es que no venga. Le traigo tiro compresor y fijo. Aún así vuelvo a fijar, ¿vale? Pasan 4 horas y normalmente se mueven, entonces así me aseguro que no se trabasen. Vamos a purgar las agujas. Está bien, analizada y también, veis que va rápido.
Por aquí se ha cebado, siempre se ceba por el extremo arterial, desconecto la bolsa. Y hemos dicho que la arteria es la más cercana a la automosis, esta. Aquí también fijo, ¿eh? Siempre fijamos. Vale. Ya tenemos la conexión arterial. Le voy a dar a la bomba de sangre y vamos a ver cómo va recorriendo todo el circuito poco a poco. La pongo despacito para que lo veáis bien. Voy a poner más despacio. ¿Veis? Va cogiendo el extremo arterial. Va pasando por la bomba de sangre. ¿Veis que hay algún... Ahora lo vais a ver. Tiene un poquito de aire, es normal. Va cogiendo aire. ¿Veis la burbuja? Pero no pasa nada porque se va a quedar esta burbuja. Se va a quedar aquí el aire, ¿vale? Y esa también se va a quedar ahí. Esa es la función del atrapaburbuja. Comienza a pasar por el dializador. El dializador lleva como dos partes, ¿vale? Una interna donde está cada capilar. Cada capilar es como si fuera una pajita hueca que por ahí pasa la sangre. Y por fuera de eso, que lleva otra cámara por donde va el líquido de diálisis. Cada filamento de estos, que se ve, ¿lo veis? Los pelitos esos. Cada filamento por dentro es hueco y por ahí pasa la sangre. Y hace de membrana para el tema de la ósmosis. Esto es aire, ese aire hay que quitarlo. Le vamos a dar la vuelta ya al dializador. Le damos cortecitos, no muchos, pero sí lo suficiente para retirar todo ese aire que queda ahí acumulado. Porque el aire lo que va a hacer no va a permitir el paso del líquido y lo que va a provocar es coágulo. Entonces se va a coagular el dializador. Si no quitamos todo el aire. Aparte que pierde la efectividad porque capilar que no se use y capilar que no hace efecto. Vemos que ya ha pasado por todo el circuito, por la cámara venosa y en breve va a llegar a la bolsa de recogida. La máquina va a pitar. Ya está llegando. ¿Sí? Fin de preparación, ya está preparada. Lampo, silencio. Echamos siempre al cubo rojo, ¿vale? Cubo de la sangre. Aunque este líquido no lleva sangre, pero basta que tenga un poco y tiene que ir al cubo correspondiente. Procede a la conexión venosa de la rama venosa. Ya toda sangre que entre a ella va a estar realizada. Le vais quitando la urea, la creatinina, potasio, todo lo que le sobra. Iniciamos tratamiento. No solamente realiza la máquina, sino también hemos dicho que hace ultrafiltración, que es quitar el líquido que le sobra. En este caso, voy a subir ya la velocidad de la sangre, subiendo la velocidad de la bomba. Siempre que subo la velocidad de la bomba, compruebo las presiones. Aquí tenemos la presión arterial y aquí la presión venosa. La presión arterial es la presión que da cuando chupa la sangre. La presión venosa es la que da cuando la devuelvo. Normalmente la presión arterial es negativa, puesto que hace succión, y la venosa es positiva. ¿Cómo sabemos qué límite debe tener la presión? Pues bien, si la presión venosa debe ser más o menos la mitad de la velocidad del flujo que yo le ponga a la bomba. Es decir, si yo la velocidad de la bomba la pongo a 300, la presión venosa no debe ser mayor a 150. 150 más o menos 20 aproximadamente. Voy subiendo la velocidad, comprobando siempre la presión venosa y la presión arterial. La presión arterial ahora mismo está succionando muy bien. ¿Y cómo sé que no succiona bien? Porque si baja a menos 300, que no puede, quiere decir que tiene un colapso. Puede ser por una hipotensión, porque la aguja esté mal puesta, porque le haga pared o porque hay un coágulo. Y la presión venosa, ya hemos dicho, se tiene que mantener a mitad del flujo definitivo que le pongamos y
si aumenta la presión venosa, tenemos el riesgo de que se rompa la vena, que haya una extravasación. Por eso es muy importante mantenerla siempre controlada durante el tratamiento, que se mantenga en buenos límites. Subimos la bomba a un flujo de 300. Para que no se coagule, aunque hemos cebado con heparina, o solo con heparina, necesitamos un Clexane. Ella lleva pautado de 60 para prevenir que se coagule. Esto es función siempre de la analítica. Y lo ponemos por la rama arterial. ¿Por qué? Porque es la que primero succiona. Entonces aquí nos aseguramos que el Clexane se queda prácticamente en el circuito. Echamos un contenedor. Vale. Le programo la ultrafiltración porque si no le doy, no le empieza a quitar. Ahora mismo lleva programado 3.000 de pérdida. 3.000 mililitros, 3 litros. Pero voy a hacerle los cálculos. Apunto la fecha de hoy, que le he puesto el Clexane. Apunto el monitor, muy importante. Porque en caso de que haya coincidencia, saber en qué monitor se realiza. Firma la presión, la tensión arterial de entrada. Ahora le vuelvo a tomar una tensión para, una vez que alcanza el flujo que yo quiero, que lo voy a subir todavía a 350, puesto que me lo permite, tiene un buen acceso venoso. Apunto todos los parámetros que lleva ahora mismo pautado. ¿Vas a tomar algo? Sí. Vale. Tengo que tener en cuenta la ingesta que va a tener para programar la pérdida. Veis que voy subiendo muy despacio hasta conseguir un flujo efectivo de 350 mililitros minuto dentro de unas presiones que me vayan bien. Vale, le voy a tomar otra tensión porque ya lo tiene a 350. Y aquí me dice, a ver, de pérdida hago la suma del peso que trae junto con la ingesta que va a tener, y tengo también que tener en cuenta que para restituirle toda su sangre al finalizar el tratamiento le van a entrar más o menos unos 300 mililitros de suelo fisiológico. ¿Vale? Entonces cuento esos 300 de entrada más el bocadillo más el zumo, 9, casi 89. Y quiero que se vaya en 85. 4 kilos es mucho, entonces 3,5 kilos le voy a programar de pérdida. Desconecto la ultrafiltración para modificar la pérdida y aquí donde pone 3.000 le pongo 3.500 mililitros de pérdida. Y me pone el tratamiento, no lleva ningún perfil, o sea que perfecto, confirmo y ok. Y de nuevo conecto la ultrafiltración. Tiene una tensión de 12,6, frecuencia 79. Y aquí la ratio, lo que me hace el mililitro hora, le va a retirar 878 mililitros hora. También lo apunto. Pues ya está. Compruebo que el acceso venoso va bien, que no le duele, no le molesta. Y ya está. Bien. Y ahora vamos a mirar otro que es más cortito, que habla sobre la diálisis peritoneal, para que ustedes más o menos tengan una idea, aparte de los videos que vieron en la clase anterior, de cómo se hace una o cómo se hace la otra.
fundamental en la atención al paciente nefrológico. Por ello hemos visitado el Hospital de Lenares, donde nos han mostrado cómo trabaja una enfermera con estos pacientes. La enfermera nefrológica tiene muchísimas funciones. Estamos divididos en distintas técnicas y tenemos enfermeras que se dedican a recibir al paciente antes de empezar la diálisis. Tenemos enfermeras que realizan la técnica de hemodiálisis aquí en el hospital y tenemos enfermeras que están en la unidad de diálisis peritoneal, que en esta unidad es donde se realiza el entrenamiento del paciente para que aprenda el autocuidado y lo realice todo en su casa, y el cuidar al paciente pues cuando vienen sus revisiones de enfermería, revisiones médicas. Él es José y es un paciente nuestro de aquí que está en programa de diálisis peritoneal, va a comenzar la terapia de diálisis peritoneal. Y antes de empezar esa terapia, pues nosotros lo que hacemos es entrenarle y enseñar para que él luego se lo pueda hacer en su domicilio. Nosotros lo que les ponemos para que ellos puedan aprender es un delantal que imita un poco pues, el catéter peritoneal, que es el que nosotros tenemos, ¿no?, en la tripa. Lo que vamos a hacer ahora es cómo se realizaría un intercambio, ¿vale? Esto es lo que nosotros llamamos los intercambios manuales. Se lava las manos, un lavado normal con agua y jabón, y se pone una mascarilla. En este tipo de técnica lo que es muy importante es tener unas medidas de asepsia importantes, porque vamos a manejar el catéter peritoneal que va directamente al peritoneo, y si no les enseñamos a manipular cuidadosamente el catéter, pues van a tener muchos problemas de peritonitis y de cosas más complicadas. Tú llegas mañana por la mañana y empezamos el tratamiento. Cuéntame, a ver, ¿qué es lo que hacemos, José? Pues nada, empezamos que vamos a... Empezamos, piénsalo, José, que estoy segura que lo sabes hacer. Primero hay que poner el catéter. Muy bien. Esterilio, porque nos vamos a conectar. Este es el segundo momento en el que nos tenemos que echar el esterilio. Una vez que ha empezado, cuando hemos empezado, ahora que va a ser el momento crítico, que es la conexión y la desconexión, y luego cuando finalice. Y cuando final. Lo que hacemos es poner su catéter en contacto con la bolsa. Este es el momento principal y el más crítico, ¿no?, de todo el intercambio, porque es el momento en el que desconectamos de un sitio, su catéter un poco está al aire, entonces hay que ser muy estricto con las normas de que ellos no tienen que tocar nada. A pesar de algún pequeño titubeo, José se siente seguro sobre la técnica. Yo creo que lo sé todo, pero una vez se te pasa. Entonces, los primeros días, por eso digo que quiero que esté mi mujer, cuando estuviera tú, pues ella es budista y la ha comprendido ya todo mejor que yo. Entonces, si tengo algún fallo, yo no lo voy a tener, porque luego es como todo, cuando lleve ya 2 días más o 3, o sea, yo estoy convencido de que siempre la mujer, este pequeño detalle arte, por ejemplo, pues... Tras el entrenamiento, la enfermera revisa el orificio del paciente donde está insertado el catéter. Este orificio está un poquito infectado, un poquito rojo, nos supura un poquito, entonces vamos a cogerle una muestra, porque puede ser que los orificios se infecten y que se tengan que tratar con antibióticos. Sí que notamos ahí una zona roja, entonces le cogemos un cultivo y vemos a ver si hay algo que tratar, pues te lo tratamos. Cuando vemos así algo, no es el aspecto habitual que tienen que tener los catéteres, pues voy a llamar al doctor para que le eche un vistazo, pues si le tiene que pautar algo, porque sí que es verdad que notamos que está muy rojo y al paciente le molesta. Un orificio no tiene ni que estar rojo y al paciente no le tiene que molestar nada. El médico acude a la consulta y pauta antibiótico para tratar de erradicar la infección. Bueno, ahora le pondrán José antibiótico. José Luis Rodríguez es otro de los pacientes pertenecientes a la unidad. Lleva 1 año realizándose la diálisis peritoneal en casa y asegura que es mucho más fácil de lo que se imaginaba al principio. Estaba asustadísimo, porque claro, ya creía que la vida se había terminado. Tipo cáncer, vamos, me parecía que una cosa así, una enfermedad tan grave, sin riñón, pues evidentemente la perspectiva era muy negra. Sin embargo, cuando fui al hospital y lo fueron tratando, vi que la cosa realmente era llevable y además muy bien, sin problema ninguno. De hecho, me preocupo 3 veces al día de hacer la operación, pero lo hago en mi casa con toda tranquilidad. Si tengo que leer algo, lo leo.
sin problema, no hay dificultad ninguna. Y luego, efectos secundarios ninguno. Bueno, hasta acá llegamos. La idea era de que ustedes vean cómo se hacía estas dos técnicas, más allá de que dentro de lo que es la clase de ustedes van a tener los videos de los expositores que también me hablan sobre estos dos tipos de prácticas. Así que, nada, ¿alguien tiene alguna preguntita? Hola, profe, Rocío habla. Sí, Rocío. Yo tenía una pregunta, profe, que me surgió en el primer video. Dale, a ver. Bueno, en la hemodiálisis, por si yo no entendí mal, el peso, o sea, tener el peso del sujeto de atención es bastante importante para luego calcular la pérdida para ver cuánto se le agrega de solución fisiológica ante la pérdida. No, en realidad O, sería así. Vos tenés que saber el peso del paciente. Vieron que yo les comenté antes de mirar los videos que también de que las enfermedades de nefro son muy quisquillosas con esto. Pesan al paciente o todos los días o cada 2 días para ver cuánto aumentó de peso, porque ese aumento de peso no está siendo dado porque incrementó, vamos a decir, la masa corporal, sino que hay retención de líquidos. Entonces, ese líquido hay que sacarlo. Supongamos si el paciente aumentó 2 kilos de peso, esos serían 2 litros de agua que tiene más el paciente adentro. Claro, si de retención. Bien. Claro, es retención lo que está teniendo. Si el paciente tiene 4 kilos de más, es porque hay 4 litros de más. Entonces, ¿qué explicaba la enfermera? No solamente que cuánta cantidad, ella va a calcular cuánta cantidad aproximadamente tiene de peso de más, sino que también tiene que tener en cuenta lo que va a ingerir el paciente en ese momento. ¿Cuánto va a ingerir? Supongamos que le den el desayuno, le den un juguito de naranja o de fruta que siempre se le da para que no haga hipoglucemia al paciente. ¿Por qué? Porque el proceso de la filtración de la sangre me va a sacar también glucosa. Entonces puede ser que el paciente me haga una hipoglucemia, por eso se le va a dar galletita y jugo. Pero ese jugo lo tiene que tener en cuenta. Y aparte tiene que tener en cuenta, les decía, 300 centímetros cúbicos del suero que le tiene que hacer circular para conectar toda la máquina. Claro, yo lo entendí al revés, por eso preguntaba. Y otra pregunta, profe, con respecto al peso igual. Sí. Digamos, ¿cómo nosotros, qué herramientas tenemos nosotros para pesar a una paciente que tiene sobrepeso y apuntación de piernas? Yo, por ejemplo, el año pasado en la sala me tocó estar con una persona que tenía esas características y se le realizaba hemodiálisis y yo me preguntaba cómo hacen para pesar a esas personas, o sea, ¿qué se utiliza? Mira, hay varios elementos. Puede ser una balanza que pese con la silla de rueda, así tipo como las que hay en los galpones grandes que usaban para pesar los hierros o las maderas o todo lo demás. No me salía la palabra, sería una balanza tipo báscula, ¿no? En donde el paciente sube directamente con la silla de ruedas a la balanza y se lo pesa y después se resta el peso de la silla de ruedas. O hay sillones o camas que tienen incorporada la balanza para esos casos. Está bueno para tener el dato porque no sabía cómo hacían con esas personas, digamos, con esa característica que, digamos, son importantes porque no se podría pesar. Claro, vos imaginate que primero que por ahí el paciente perdería la estabilidad con un solo miembro inferior parándose y el peso no sería igual el real. No estaría, vamos a decir, un valor aproximado, pero no sería el real y no podríamos, en este caso, saber realmente cuánto es el peso. Pero en este tipo, supongamos, hay camas en las unidades de cuidados críticos que vienen con la balanza incorporada. Hay sistema de arnés como si fuese de poleas y arnés como si fuese esos que se utilizan para levantar los motores de los autos. Bueno,
Entonces, también vienen con sistema de balanza para vos poder levantar el paciente y pesarlo. Y los sillones, algunos sillones de algunos centros de diálisis también ya tienen incorporado el sistema de balanza. Para ver Claro, yo me preguntaba eso porque esta persona tenía ambas piernas amputadas. Está Y bien. bueno, y tenía sobrepeso y bueno, y se realizaba hemodiálisis ahí en el Claro. hospital. No, pero ya vienen en algunos Debe haber, la balanza incorporada, por eso. claro, debe ser así, entonces que a lo Exacto. mejor le tomaban el peso. Exacto. Pero muy buena la pregunta. Muy... Y la última pregunta, profe. Sí, sí, por favor. En los túbulos, en la fase de recuperación, cuando se están regenerando los túbulos, Bien. uno ya tiene en cuenta, digamos, que mientras eso se está regenerando, pierde, digamos, la función que cumple, que es importante. Sí, obvio. Por eso Digamos, algo más hay que tener en cuenta que puede llegar a pasar, aparte de que no cumple esa función mientras pasan los días de recuperación. no, vos lo que vas a tener acá es de que, supongamos, no se van a recuperar todos los túbulos, no se va a recuperar el filtrado glomerular. Que no va a quedar 100%, ¿no? No va a quedar 100%. Por eso te decía, Okay. Esto va a depender del daño que se haya generado en el riñón. Por eso me decía, en la insuficiencia renal aguda, prioriza que vos empieces el tratamiento en forma inmediata para poder salvar Lo más suficiente que se pueda. Exacto. Porque si vos, supongamos, tenés una insuficiencia renal crónica, cuando te presentaba la sintomatología, ya el daño estaba y no se iba a poder recuperar. Claro, bien. ¿Entendés? Sí, se entendió. En la aguda, cuanto más rápido actúe, más vas a poder recuperar. Y va a tener la tasa de filtrado glomerular acorde a cuando estaba sano. Puede llegar a ser que no se recuperen todas las nefronas y que en este caso quede con una tasa glomerular menor, de filtrado glomerular menor. Pero ahí vas a tener que tener en cuenta que el paciente seguramente va a ser un paciente que fue hipertenso, que vas a tener que ponerlo a diálisis quizás, vamos a decir, una vez a la semana, o 2 veces, o 3 veces, o todos los días, porque según, eso también es una de las cosas. Va a depender de cómo del quedara. daño que tenga el riñón. A mayor daño, mayor cantidad de sesiones de diálisis. A menor daño, menor cantidad de diálisis. Menor cantidad de hemodiálisis. Claro, exacto. Bien, se reentendió, profe, gracias. Bueno. ¿Alguien más quiere preguntar algo? ¿No? Bueno, chicos, entonces terminamos la clase acá, así que les deseo un buen fin de semana y el lunes un feliz día del estudiante porque a ustedes no lo voy a ver hasta el jueves. Feliz día a usted, profe, también. Gracias. Bueno, va a ser lindo. El lunes no van a tener clases igual, así que... A descansar ese día. Gracias. Nos vemos, que sigan bien. Gracias, hasta luego.